estar ahí. Y luego va a haber un punto particular que se llama centro de reacción, donde va a estar prácticamente la clorofila A. Y a esta se le llama centro de reacción. Y todas estas que están aquí, que estoy poniendo aquí, son proteínas asociadas, ¿no? Asociadas a los pigmentos antena y al centro Entonces, fíjense, los pigmentos no están solitos. ¿Y dónde van a ver? ¿Dónde van a estar? Pues van a estar aquí, en toda la superficie de la membrana van a estar ahí los pigmentos asociados a proteínas y asociados al centro de reacción. En el centro de reacción hay prácticamente clorofila A. Y a esta asociación de centro de reacción con los pigmentos antena le llamamos fotosistema. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a distinguir dos. Perdón. Sí, adelante, adelante. Perdón, es que me perdí a qué es lo que le llamamos el fotosistema. Al conjunto de los pigmentos antena y al centro de reacción, a todo eso y todas las proteínas asociadas. Digamos, un centro de reacción va a estar asociado con pigmentos antena y con proteínas. A eso le llamamos fotosistema. ¿De acuerdo? Gracias, profe. Ok, entonces nosotros vamos a distinguir dos fotosistemas, que lo voy a poner abajo porque ya no puedo hacerlo a la derecha. Entonces lo voy a poner más chiquito. Ahí está la membrana. Y nosotros vamos a reconocer dosis que estará asociada. Entonces vamos a tener el fotosistema 2 y el fotosistema 1. El fotosistema 2 se llama P680 y el fotosistema 1 P700. Entonces hay dos fotosistemas. ¿Por qué 680? Porque la clorofila que está aquí presente absorbe mejor o absorbe las longitudes de onda 680. ¿Y por qué 700? Porque absorbe la de 700 nanómetros, ¿de acuerdo? Entonces, los pigmentos van a estar asociados y van a estar asociados cerca de los centros de reacción. Los pigmentos antena, que son básicamente los carotenoides y algunas clorofilas B, van a estar ahí y van a estar muy estrechamente asociados, muy cerquita de los centros de reacción,
y el centro de reacción, le llamamos así, pero ahí van a estar las clorofilas. Clorofilas que absorben al 680 o a 700, pero a todo el conjunto de pigmentos antena y centro de reacción le llamamos fotosistema. Y se han distinguido dos tipos de fotosistema, el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Ahora, yo lo voy a dibujar de otra forma para ver cómo se lleva a cabo el proceso de transporte de electrones. Ahora, estos fotosistemas son los que son encargados de absorber la luz. ¿Y cómo se va a llevar a cabo la absorción de luz por los pigmentos? Ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y entonces van a absorber la luz y se va a llevar a cabo un transporte de electrones. Entonces yo nunca he sido muy buena para dibujar y con las proporciones, pero aquí estamos dentro del tilacoides. Dejen borrarlo y ponerle, le voy a poner a, bueno, no aquí, pero de este lado para que no me estorbe. Entonces, aquí estoy dentro y aquí estamos en el estroma del cloroplasto. Y aquí, pues aquí vamos a tener el fotosistema 1, que yo voy a dibujar, perdón, el fotosistema 2, P680, que ya saben que allí está una clorofila, realmente hay un dímero, dos clorofilas unidas, clorofila A, y aquí voy a poner el centro de reacción, el fotosistema 1, con el centro de reacción 700. Y miren, para fines prácticos, estoy poniendo ahí el fotosistema y estoy haciendo hincapié al centro de reacción. Bueno, ustedes pónganle allí que estoy haciendo hincapié al centro de reacción y para fines prácticos aquí voy a poner los pigmentos antena cerca de los centros de reacción. Pigmentos antena porque son capaces de captar la luz. Y bueno, entonces, ahí está el centro de reacción que pertenece al fotosistema 2 y aquí está el centro de reacción con las clorofilas que absorben a 700 que pertenecen al fotosistema 1. Acuérdense que todo esto que estoy marcando, las flechitas y esto, son fotosistema 1, sus pigmentos, antenas y centro de reacción. Aquí le voy a poner centro de reacción. Y todo esto pues va a formar el fotosistema 2. Ok, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la luz
empieza a emitir sus radiaciones y nosotros sabemos que la luz viaja en fotones, que son las partículas de luz, y esas partículas de luz la absorbe el pigmento. Entonces, cuando el pigmento absorbe la luz, se excita. ¿Sí se acuerdan que hablamos de moléculas de pigmentos? Todas las moléculas pues tienen sus átomos, y sí se acuerdan que los átomos tienen un núcleo y tienen electrones que tienen diferentes órbitas. ¿Sí lo recuerdan? Y que cuando un electrón se excita, es decir, recibe energía, el electrón salta a un estado superior, a un nivel superior de energía. ¿Sí lo recuerdan? Sí, por favor. Entonces, lo voy a poner aquí nada más como breviario cultural. Nosotros tenemos, imagínense, el átomo es protones, neutrones, y en los diferentes niveles de energía, electrones. Si un electrón recibe energía, lo que va a provocar es que este electrón salte a un nivel de energía superior. Obvio, lo voy a poner así porque está inestable y está excitado. Hablamos de un átomo excitado. Está con exceso de energía, el electrón pues está excitado. Pero esto no es permanente. Lo que va a ocurrir es que mientras reciba esa energía, pues está en estado de excitación, pero luego el electrón regresa a su nivel normal de energía y libera la energía. Libera el exceso de energía por resonancia. Imagínense, solo para hacerlo claro, aunque no es exactamente igual, no es lo mismo, pero como para que ustedes tengan idea, imagínense una cuerda, por ejemplo, de una guitarra, cuando la jalan, la sueltan y queda vibrando. Ahí estaría en excitación, y si le ponen una cuerda cerca, pues lo que va a generar es que la cuerda cerca empiece a vibrar también, porque está pasándole, transmitiendo la energía por resonancia. Bueno, eso es lo que pasa con los átomos de los pigmentos. Los pigmentos reciben energía y sus electrones reciben esa energía, entran en estado de excitación, pero luego vuelven a su nivel normal y liberan la energía por resonancia. ¿Sí queda claro? Más o menos. Sí, profa. Bueno, entonces, esta luz la absorben los fotones, los absorbe los pigmentos. Y entonces absorbe la energía. Y este que la recibió, la va a transmitir al siguiente, y este al siguiente, y todos estos la van a transmitir al centro de reacción por resonancia. Entonces, ustedes escriban por ahí en un espacio que los pigmentos antena absorben la energía de los fotones y la van transmitiendo a los diferentes pigmentos por efecto de resonancia. Y todos ellos van a enviar esa energía por resonancia al centro de reacción. De tal forma que el centro de reacción, que son las clorofilas, recibe tanta energía que aquí ya no solo va a transmitir la energía por resonancia, aquí provoca
que la clorofila pierda un par de electrones. Yo voy a dibujar un electrón, pero en realidad es un par, ¿no? La clorofila pierde el electrón. Entonces, los pigmentos absorben la luz solar, se excitan, se llenan de energía y después liberan ese exceso de energía por resonancia entre todos los pigmentos que están juntos por ahí y todos llevan esa energía o canalizan esa energía al centro de reacción. El centro de reacción, que está conformado por las clorofilas, recibe tanta energía que lo que hace es que pierde un electrón. Y ese electrón se lo va a transmitir a un transportador de electrones. A un transportador de electrones que se llama plastoquinona. De hecho, no es uno solo, es plastoquinona A, plastoquinona B, la feofitina, pero lo vamos a resumir, ¿no? Y la plastoquinona se lo transmite a un elemento que sí está fijo, que no se mueve, que es el citocromo. Y el citocromo después lo va a pasar a otra molécula transportadora plastocianina, la plastocianina a la clorofila y ahorita vemos qué pasa aquí. Esto que está en azul se llama cadena transportadora de electrones. Por su parte, al mismo tiempo, el fotosistema 1 le pasa lo mismo. Recibe fotones, los reciben los pigmentos antena y después lo transmiten por resonancia hasta el centro de reacción. ¿Y qué creen que provoque en el centro de reacción? En las clorofilas que están en el centro de reacción. Vuelve a pasar lo mismo, profe, de que pierden el electrón. Muy bien. Pasa lo mismo, gracias, Yulisem. ¿Qué pasa ahí? Pues que con toda la energía que reciben, pierde un electrón. Ahora vean. El electrón que pierde la clorofila que está aquí, lo perdió porque recibió mucha energía y perdió su electrón. Ese electrón es cedido a la plastoquinona y entonces la plastoquinona se reduce. Bueno, recibe el electrón. Y después la plastoquinona lo va a enviar al citocromo C. El citocromo C recibe el electrón y de paso va a liberar por aquí, va a liberar protones, ¿no? El citocromo C recibe el electrón. Cuando lo recibe se reduce, pero después lo libera. Ninguna molécula se va a quedar con un electrón de más. Entonces libera el electrón, se lo pasa a la plastocianina. Ahorita le pongo nombres. La plastocianina se lo da al P700. Y este electrón que liberó aquí lo va a pasar a una molécula que está también en la membrana. Perdón, yo lo puse aquí afuera porque no me queda otra, ferredoxina. Y la ferredoxina se lo va a pasar, ahorita vamos a ver a quién se lo va a pasar.
Bueno, estoy jugando. Ahí está. Fíjense, otra vez retomo el punto. Clorofilas 680 pierde su electrón, se lo pasa a la plastoquinona, ahorita le ponemos nombre. La plastoquinona lo pasa a citocromo, citocromo a plastocianina, plastocianina a P700. Ese electrón, el que perdió 680, y lo voy a poner en rojo. ¿De acuerdo? Ahora, el que perdió 700 se lo va a pasar a otra molécula que se llama ferredoxina, y la ferredoxina se lo va a poner al NAD para formar NADPH. ¿Quién recuerda al NADPH? ¿Qué es? Pues es un nucleótido portador de electrones que va a participar en las reacciones metabólicas cediendo energía, ¿cierto? Sí, profesor. Bien, ok. Ahorita retomo eso. Bueno, ahora, todas las moléculas que pierden un electrón no van a ser funcionales. Por ejemplo, aquí la clorofila 680 perdió su electrón. Si no lo recupera, entonces va a ser una molécula que va a trabajar como si fuera un radical libre. En primera, pues ya va a estar oxidada, ya no va a servir, ya no va a funcionar. Pero el problema de que le falte un electrón es que va a ir a buscar electrones de otras moléculas. Entonces va a empezar a degradar, a oxidar pigmentos. Y lo peor del caso es que se va a empezar también a degradar los fosfolípidos. Va a generar oxidación de los fosfolípidos de la membrana, no solo del tilacoide, sino de la membrana de la célula. Entonces, una molécula así es bastante dañina. Además de que se va a empezar a acumular oxígeno y va a empezar a haber muchos radicales libres y finalmente va a empezar la desintegración de la célula y por lo tanto la muerte de la célula y la muerte de la hoja y la muerte de la planta. Entonces, esta molécula necesita rápidamente recuperar su electrón. Y su electrón lo va a recuperar de las moléculas de agua. Para eso sirve el agua. Fíjense, este es el único mecanismo biológico que hace posible que el agua se pueda romper en hidrógeno, más, en realidad son 2 hidrógenos, más 2 electrones, más la media molécula de oxígeno. Para llevar a cabo esta ruptura, fíjense, es el único mecanismo. Es difícil que el agua se rompa, pero lo hace y va a participar. Y fíjense, estos 2 electrones, pues los va a llevar a P780. Y entonces va a recuperar sus electrones. Ahora, en realidad, por cada molécula de agua se van a producir 4 electrones. Aquí hay un complejo que se llama, que les dejé de tarea, complejo evolutivo del oxígeno, o sí se los dejé de tarea, ¿se acuerdan? Jóvenes. No, profe, dejó uno del papel del manganeso generado del oxígeno. Ah, es lo mismo. Aquí va a estar manganeso, calcio, y aquí va a recibir. Bueno, ¿qué les dejé de tarea? Vean, esta parte va a estar asociada
con los electrones que va a recibir del agua. Aquí va a estar asociado este complejo de manganeso con el oxígeno y va a recibir los electrones. Simplemente consideren que aquí hay un complejo formado por manganeso que les dejé de tarea que va a recibir los electrones. ¿Por qué? Porque en realidad se van a liberar 4 electrones y la clorofila no los puede recibir de golpe 4, solo 2. Y los electrones no pueden estar libres porque les acabo de decir que generan problemas muy severos. Entonces ahí va a haber un complejo especial que se va a encargar de capturar a esos electrones y mantenerlos entretenidos. Ahí entra el manganeso, que es una molécula que es capaz de oxidarse, reducirse. Bueno, ahí va a capturar esos electrones. Lo que me interesa es que estos electrones van a P680, de tal forma que P600, o bueno, la clorofila de 680 recupera su electrón. No hay problema. Entonces, pierde electrones, inmediatamente los recupera del agua. Pierde otra vez electrones, lo vuelve a recuperar del agua. Y así está el aporte de electrones. ¿Sí se dan cuenta? Pues no hay problema con la clorofila. Ahora, ¿qué pasa con la clorofila 700 o las clorofilas 700? Pierden su electrón, ¿y de dónde lo recuperan? ¿Me ponen atención, chavos? Está en el esquema. Manuel, Godínez Manuel, ¿está en clase? Sí, profesora. ¿De dónde recupera la clorofila 700 el electrón perdido? El que está en blanco lo perdió. ¿De dónde recupera su electrón? ¿Quién se los va a proporcionar? El citocromo. Y entonces, ¿pero de dónde viene ese electrón? Lo recibió de la clorofila. Muy bien, entonces lo que estamos haciendo ahí es que la clorofila 680 libera el electrón y el electrón que perdió la clorofila 700 lo recibe de la 680 que viene en la cadena transportadora de electrones. Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, aquí también hay aporte de protones. El caso es que aquí se van a generar muchos protones. Y aquí también va a haber unos cuantos. Ahora, aquí acaba de ocurrir un efecto que es súper importante y la esencia del transporte de electrones. Número 1, se acaba de formar aquí energía química. Fíjense, aquí lo que está ocurriendo es que con el transporte de electrones se formó energía química. ¿Por qué ahora le digo energía química al NAD? Perdón, le puse un simbolito ahí de positivo y no, pues no, ya está reducido. Entonces, ahí se acaba de formar energía química. Y además está mal escrito, ¿verdad? Y con sus observaciones, que me digan, profesora, le falta una A. Nadie se dio cuenta. Una A, D, B, H. Se acaba de formar energía química. La energía solar se acaba de transformar en energía química con ayuda de un proceso que implica transporte de electrones.
¿Por qué energía química? Porque cuando vemos este NAT, recordamos que este es un nucleótido portador de energía química porque está en los enlaces que va a participar en el proceso metabólico. Entonces, aquí se acaba de transformar la energía luminosa con ayuda de un proceso de transporte de electrones en energía química que va a ser utilizada para la síntesis de glucosa. Ahora, hay otra estructura interesante en la membrana que se llama ATP sintasa. ¿Quién es la ATP sintasa? Pues es una enzima. ¿Que se va a encargar de qué, jóvenes? ¿Qué creen que sintetice la ATP sintasa? Exacto, eso sintetiza, ¿no? Yo estaba a punto de escribir ahorita cada detalle de lo que les he dicho esto, pero no lo voy a escribir porque ya se están acostumbrando a que todo lo diga. Y yo creo que no es conveniente, jóvenes. Ustedes tienen que... Profesora, ¿Qué pasó? yo sé que sintetiza el ATP, pero no estoy seguro porque no sé si es primero el ATP o el ADP. Es el ATP, ahorita vamos a ver cómo es el ATP, entonces, muy bien, ¿quién me está hablando? Entonces, fíjense, si dice ATP sintasa es porque sintetiza ATP, actúa para sintetizar ATP, obvio, a partir de ADP. Pero fíjense lo que pasa aquí. Hay muchos protones, como resultado del transporte de electrones, se liberan protones. Yo espero que lo estén escribiendo porque ya no lo voy a escribir, chavos. Como resultado del transporte de electrones, se genera un transporte de protones hacia el interior del tilacoides. Y entonces, ¿qué significa? Bueno, que al interior del tilacoides se están acumulando muchos protones y se establece un gradiente de concentración. ¿Dónde hay más protones? Al interior. Entonces, al interior del tilacoides hay muchos más protones que al exterior. ¿Qué quiere decir? Que la concentración adentro es mayor que afuera y los protones van a tender a desplazarse para mantener un equilibrio de donde hay mayor concentración a donde hay menor. ¿Qué quiere decir? Que los protones van a tender a salir del tilacoides para establecer un equilibrio. Pero, ya lo mencionamos cuando vimos transporte de iones, decíamos que todo ion que esté cargado, pues todo ion está cargado, no puede atravesar la membrana por simple difusión. Es decir, los protones, aunque sean muy chiquitos, no pueden venir aquí y atravesar la membrana. Entonces tienen que usar una proteína, una enzima, que les va a permitir, va a formar como una especie de canal y les va a permitir salir al otro lado. Entonces, se acumulan los iones en el interior del tilacoides y se genera una fuerza motriz del protón. Y esta fuerza impulsa a los protones a salir al estroma utilizando la enzima ATP sintasa. La enzima ATP sintasa utiliza esta fuerza motriz del protón para formar a partir de ADP más fósforo inorgánico, formar ATP.
Y el ATP es que otra vez es un nucleótido súper importante que ahora va a funcionar como portador de energía y entonces va a funcionar para proporcionar energía en la síntesis de la glucosa. ¿Para qué sirvió todo el transporte de electrones que decíamos la clase pasada? La esencia era transformar energía luminosa en energía química. ¿Qué estamos viendo aquí? Que dentro de la membrana del tilacoides se establece todo un proceso de transporte de electrones que al final va a conducir a la síntesis y de ATP. ¿De acuerdo? Ahora, de tarea explican el diagrama que acabo de poner. Yo lo iba a escribir, pero chavos, ustedes, no sé si ya han perdido el interés de la materia, no lo sé. Si hay algo que quieran sugerir, adelante, yo siempre estoy en la mejor disposición. Si están esperando que ahora que regresemos a presenciales va a ser diferente, no, chavos, es lo mismo. Vamos a tener clase y si no están poniendo atención y no les interesa, pues tampoco les va a interesar cuando lleguen aquí, ¿no? Entonces, ¿para qué es esa energía química? Pues esa energía química la va a utilizar la planta para la síntesis de glucosa. ¿Alguna duda? No, profesor. Ahora, aprovechando que estamos aquí en el esquema y a reserva de que yo lo vea cuando lleguemos a la práctica, nosotros vamos a hacer una práctica de transporte de electrones, donde obvio no vamos a ver los electrones, pero nosotros vamos a hacer un ejercicio que nos va a permitir ver de manera indirecta si este transporte de electrones se está dando de manera normal o si este transporte de electrones se está interrumpiendo. Fíjense, sí han escuchado hablar de herbicidas, ¿cierto? Sí, profe. Los herbicidas tienen la peculiaridad, bueno, antes de eso, quiero poner los nombres de, por aquí, PQ es plastoquinona. P es plastocianina. Son moléculas orgánicas, ¿no? La plastoquinona, estas son moléculas del tipo de lípidos. El citocromo, esa es una proteína, por ejemplo. La peculiaridad es que estas moléculas tienen la capacidad de oxidarse y reducirse, es decir, recibir con ayuda de enzimas, porque no están solas, por ejemplo, ahí el citocromo, están unidas con otras proteínas, recibir los electrones y luego cederlos. Por ejemplo, el citocromo se caracteriza por tener fierro, por ejemplo, ahí, que es un elemento que se oxida y se reduce fácilmente, ¿no? Pero bueno, nada más para poner los nombres, aquí el complejo es el que, no sé con qué nombre se los deje, pero complejo de evolución del oxígeno o complejo donde se van a guardar los electrones que vienen del agua. Y
Bueno, ese ya se los había dejado también de tarea. Aquí también está el manganeso, está el calcio y están proteínas de unión. Aquí, por ejemplo, en la plastoquinona les digo que hay dos, pero para hacerlo de manera más práctica para ustedes. Por ejemplo, esta plastoquinona se une al citocromo y en el citocromo hay proteínas también que están asociadas a esta enzima y aquí, por ejemplo, va a estar una enzima. El caso es que, una proteína, el caso es que la plastoquinona se va a unir al citocromo y le cede los electrones. ¿Qué pasaría si viene otra molécula y se pega al sitio de unión de la plastoquinona? ¿Qué pasaría, jóvenes? ¿Detiene el flujo de energía de electrones? ¿Quién me está hablando? Arturo García. Y entonces, como nos dice su compañero Arturo, fíjense, ¿qué va a pasar? Todos estos tienen sus puntos de unión específicos. Entonces, la plastoquinona viene, se une al citocromo y cede el electrón. Ah, pero si por ahí metemos una molécula capaz de competir con ese sitio de unión, va a pasar lo que dice su compañero Arturo. Viene esta molécula, entra al sitio de unión y utiliza el sitio de unión de la plastoquinona de tal forma que la plastoquinona ya no va a poder ceder sus electrones. ¿Qué creen que le pase? La plastoquinona va a tener electrones de más. Esos electrones de más van a empezar a oxidar lípidos de membrana. Bueno, ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Cuáles serían las consecuencias? Lo que dijo su compañero Arturo es cierto. Detiene el flujo de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones los trae la plastoquinona. La sustancia que acabo de meter ahí, que es un herbicida, ese no trae electrones. Ese solo va a ir a unirse al sitio de unión de la plastoquinona. Y entonces el herbicida detiene el flujo de electrones. ¿Cuál sería la consecuencia de detener el flujo de electrones? ¿Se muere la planta, profe? ¿Por qué? O sea, Porque si al se momento- ya no habrá una generación de energía. otra vez quien me está hablando de fondo porque no escuché, no se distingue. Ya no habrá una generación de energía de ATP, entonces ya no va a haber energía para la síntesis de glucosa. Muy bien, ¿quién me está hablando? Monte. Catherine, muy bien. Entonces, ¿cuál sería una de las primeras consecuencias, como nos decía Licencia? Monte. ¿Monse? Ah, ¿es número 6? ¿Chantes? Sí. Ay, perdón, Monse. Entendí que dijiste 11. Ok. Entonces, muchas gracias, Monse. ¿Cuál sería una de las primeras consecuencias? Es que, como nos dice su compañero Arturo, suspende el transporte de electrones. Si se suspende el transporte de electrones, pues ya no va a haber este flujo de protones, ya no va a haber la síntesis de estas moléculas de ATP, ya no va a haber todo ese proceso y entonces ya no va a haber energía química para sintetizar la glucosa. Y a la larga eso va a hacer que se muera la planta. Es cierto, esa es una consecuencia directa. No va a haber energía para sintetizar glucosa y vamos a ver que la planta va a terminar muriendo. Ahora, la otra situación, pero esta sería un proceso un poco más lento. La otra situación que ocurre y que es muy rápido y que contribuye a que la planta muera es que la plastoquinona se queda con electrones de más y empieza a actuar como un radical libre y empieza a degradar moléculas, otras proteínas, otros pigmentos, empieza a afectar los pigmentos antenas, empiezan a degradar, dejan de absorber la luz y lo más importante es que empieza a oxidar
y entonces la membrana pierde su estabilidad y empiezan a liberarse las sustancias que están al interior de la célula y la célula se va a morir. Y nosotros, ¿cómo lo ven en el campo? Cuando ustedes aplican los herbicidas, pues van a ver que las plantas empiezan a primero amarillarse un poco, luego se empiezan a necrosar poco a poco hasta que se necrosa toda la hoja y muere toda la planta, ¿no? Se seca. Eso es lo que están viendo. Y nosotros, ustedes pueden ver, les digo a reserva de que la siguiente vez que lo hagamos en la práctica de laboratorio, ya no voy a escribir todo el esquema, ya lo vamos a saber. Estos herbicidas pueden actuar a este nivel. Por ejemplo, incluso algunos pueden actuar aquí con los centros de unión. La proteína que participa ahí se llama proteína D, bueno, le dicen proteína D1 porque por ahí luego ustedes a lo mejor lo leen. Y también aquí puede afectar a este nivel también o puede afectar a este nivel. Es decir, dependiendo del tipo de herbicidas, luego lo vamos a ver, puede afectar a este nivel, ¿no? Y es lo mismo, porque actúa a nivel de la ferredoxina, deja de producirse el NAD, falla esa energía, pero además ya no hay a dónde se cedan estos electrones, van a quedar por ahí libres y van a empezar a afectar todo el sistema de la célula, ¿no? Y resultado final, pues la muerte celular y la muerte de la planta. Entonces, eso es lo que hacen algunos herbicidas, es muchos de ellos, la mayoría, destruir pues a la planta, ¿no? Y luego mencionaremos un poquito más en práctica, algunos herbicidas son móviles, algunos no, dependerá entonces cómo se aplica y ya luego lo vemos en práctica, ¿no? Lo importante de aquí, de este transporte de electrones, es que permite la formación de energía química, es decir, NAD y ATP para la síntesis de glucosa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, yo solo voy a mencionar algo más acerca del transporte de electrones. ¿Cuándo inicia el transporte de electrones? Pues cuando hay luz. Una vez que inicia en las primeras horas del día, que la planta empieza a detectar, la luz, empieza el transporte de electrones y no se detiene. El transporte de electrones no se va a detener. No se va a detener mientras haya luz. ¿Qué desventajas puede traer eso? Pues muchas. Luego, cuando ya completemos el proceso bioquímico completo de la fotosíntesis y veamos los factores ambientales, lo vamos a mencionar un poquito y vamos a mencionar algunas estrategias que tienen las plantas. Porque exceso de radiación solar puede generar formación de radicales libres de especies reactivas de oxígeno y puede empezar a degradar pigmentos y todo ello. Entonces la planta tiene estrategias para evitar eso, ¿no? Y también vamos a ver que hay plantas que son capaces de sobrevivir cuando hay mayor radiación, o más bien, de desarrollarse adecuadamente cuando hay una alta radiación solar, y plantas que no tienen mucho esa capacidad y que van a empezar a sufrir un poco, ¿no? Pues ya empezaremos a ver un poquito de las estrategias de las plantas con esto. Ahora, lo que sí quiero que veamos aquí es que voy a hacer el esquema mucho más simple. Y lo voy a hacer lo voy a hacer plano.
La ferredoxina está aquí pegado y junto a la membrana, por ahí, por fines prácticos, lo voy a hacer así, ¿no? Entonces, fíjense, nosotros vimos que con la descomposición del agua, se forman electrones, ¿no? Y que esos electrones sustituyen el electrón perdido de la 680 y aquí de la 700, ¿no? Bueno, si nosotros vemos la secuencia del electrón, el electrón va aquí, los electrones, y luego, bueno, sustituye el de 700 sale. ¿Hay un punto donde regresen los electrones a 680? Este transporte que acabamos de ver se llama transporte acíclico. ¿Por qué? Porque empieza en el agua, se libera, va a 680, va a plastoquinona, citocromo, plastocianina, 700 y 700 pierde uno y jamás regresa. El electrón jamás va a regresar. Pero, y a eso le llamamos acíclico, porque no tiene una ruta cíclica. Empieza en el punto A y termina en C, ¿no? Muy bien. Pero hay un proceso que el electrón P700 manda su electrón a la ferredoxina, lo voy a poner en rojo. La ferredoxina lo manda a la plastocianina y la plastocianina lo manda a 780. Entonces, otra vez, 700 lo manda a ferredoxina lo manda a plastocianina, plastocianina 700, y vean, aquí, esto está llevando un circuito cerrado, ¿sí o no? ¿O cíclico? Profe, ¿Qué pasó? hay una duda. Bueno, dice que ese mismo electrón, que es el que al final que sale del 680 que llega al NAP, que se supone que ya no regresa. Pero ahorita con el esquema que está poniendo, quiere decir entonces que hay una pequeña actividad ahí entre Fíjense. Ok, sí, le dejo. Sí, fíjense, yo hace un momento les dije que en la membrana fíjense, siempre esta situación siempre se ve como de manera continua, fotosistema 1, fotosistema 2, ¿no? Entonces, si ustedes ven solo los fotosistemas, aquí están los pigmentos antena y demás, y los citocromos. De acuerdo a estudios que se han hecho, se ve que no existe la misma cantidad de fotosistemas 2 que fotosistemas 1. ¿Qué quiere decir? Que no están distribuidos exactamente igual. Ahora, esto de transporte, lo único que quiero que entiendan aquí, por ejemplo, ahorita, es que, ahorita les explico por qué. ¿Por qué queda nada más el cíclico? Uno es cuando empieza desde el agua,
por fotosistema 1, cadena transportadora de electrones y fotosistema 2, y el electrón finalmente termina en el NAD, el que acabamos de ver. Entonces, como en realidad empieza así en el agua y termina en NAD, nunca regresa, a eso le llamamos transporte acíclico, es lo que acabamos de ver. Pero bajo ciertas circunstancias, ahorita lo escribo aquí, perdón. Bajo ciertas circunstancias se activa un transporte acíclico. En ese transporte acíclico solo va a estar involucrado el fotosistema 1. De tal forma que los electrones, fíjense, ¿por qué va a estar involucrado este? ¿Cuál es la principal consecuencia de que el electrón de la ferredoxina pase a la plastocianina, perdón, y no? ¿Cuál sería medio punto para que me diga de lo que están viendo en el esquema? ¿Cuál sería la consecuencia de que el electrón que llega a la ferredoxina, en lugar de irse para formar NAD de manera normal, entonces venga y se vaya a la plastocianina y de ahí? ¿Cuál sería la principal consecuencia? ¿Qué estaría ocurriendo aquí o qué estaría dejando de ocurrir? Se dejaría de ocurrir, bueno, estaría ocurriendo ciertamente lo que es la pérdida nuevamente del electrón, pero con esto llegaría otra vez al NAP, que ya sería para lo que mencionó, que es que lo utilizaría para para la producción de energía, es decir, la síntesis de glucoso. Pero, bueno, ya. Sí. Ok, fíjense, lo voy a poner en azul. Voy a poner en azul y en azul. ¿Y alguien más? ¿Alguien más quiere opinar qué pasaría? Yo, profe, ya no habría transporte de electrones. Pero se está dando el transporte de electrones aquí, fíjense. Vean, todo lo que está en azul, que está en verde y azul, es el transporte normal, como lo acabamos de ver, ¿de acuerdo? El transporte. ¿Y de dónde viene el electrón inicial? ¿De dónde se libera? Bueno, el oxígeno pasa a las clorofilas y va a terminar finalmente en el NAD. Entonces, a ese tipo de transporte como el que acabamos de ver, que está todo marcado en azul con las moléculas verdes, es el transporte normal, ese es el transporte acíclico. Y lo vamos a poner aquí azul, ¿no? Muy bien, yo les acabo de decir que en ciertos casos ese transporte acíclico no se va a dar y entonces va a empezar o se va a dar en una parte de la membrana, pero no en todos los pigmentos que están en la membrana, y en una buena parte solo se va a dar transporte acíclico, perdón, cíclico, que está en rojo. ¿Qué quiere decir? Que si se da el transporte cíclico, ¿qué no está ocurriendo? Porque si hay transporte de electrones, aquí lo están viendo en rojo, se está transportando ahí el electrón. Pero Ya no se estaría perdiendo el último electrón, ¿no? El que se le cede al NAD. Profe, estaría convirtiendo la energía en ATP, más bien dicho, al momento de hacer esta combinación. La energía se estaría convirtiendo en ATP, lo que mencionaba anteriormente. Habría una acumulación de electrones en el citocromo.
Ahí sí se estaría dando y sí se estaría dando esta parte, pero aquí, ¿qué estaría dejando de sintetizarse? ¿Ya no había producción de energía química, profesora? De energía química de NAD. ¿Quién está hablando? Pero es de NAD. Ah, perdón. Sí, muy bien, es de energía química, pero solo el NAD. La producción dentro de la energía química. ¿Quién me está hablando? Soy Galván Velasco, profesora. Entonces, como nos dice su compañero Gabriel, la ventaja, bueno, no, ahorita no lo he mencionado con ventaja, pero ¿qué es lo que estaría ocurriendo? Fíjense que si la ferredoxina le pasa a la plastocinona, los electrones ya no se los está dando para al NAD oxidado para formar NADPH. Lo que se estaría dejando de formar ¿Por qué? ¿Cuál es la importancia de esto? Fíjense, luego lo vamos a ver ahorita porque solo estamos viendo transporte de electrones. Pero el siguiente proceso que viene, este transporte de electrones es muy rápido porque son electrones. La velocidad es enorme a la que están pasando y está sintetizando estas moléculas ATP y NAD a una velocidad elevada. Un poquito cuando veamos ya lo de ciclo de Calvin, ese es un ciclo que depende de enzimas. Las enzimas van a trabajar más lento que el flujo de electrones. Entonces, por ejemplo, cuando hay mucha radiación solar, si empieza a haber mucho NAD y mucho ATP, el ATP no es problema, porque el ATP se va a utilizar para sintetizar cualquier otra cosa que haga falta ahí dentro de la célula. Es una molécula relativamente estable, pero el NAD no. El NAD tiene un poder reductor muy alto. Si no lo ocupa, va a empezar a degradar moléculas, degradar pigmentos, degradar proteínas, y entonces eso no es conveniente. ¿Qué quiere decir? Que tan pronto como producimos NAD, hay que utilizarlo. Ah, pero aquí tenemos un problema porque ya hay mucha radiación solar, estamos en verano, a las horas de la 1, 2 de la tarde, donde el sol está, o 12, 1 de la tarde, está en el cenit, mucha radiación solar, la planta tiene un flujo de electrones muy alto, entonces su ciclo de Calvin se va haciendo más lento, entonces no puede estar produciendo mucho NAD, porque eso le va a generar problemas. Y la única solución que tiene la planta, porque no puede suspender el transporte de electrones una vez que hay luz, inicia y no hay nada que hacer, lo único que puede hacer es como desacoplar su transporte de electrones, no todo, y empezar a hacer transporte cíclico. Y con esto lo que va a dejar de producir es NAD. Se puede seguir produciendo ATP en ciertas cantidades, eso les digo, no hay problema, pero va a dejar de sintetizarse NADPH. Y eso es importante porque esa es una ventaja de las plantas, de la planta, para evitar oxidación por exceso de poder reductor. Bueno, entonces lo voy a poner aquí. Entonces, bajo ciertas circunstancias, y aquí vamos a poner alta radiación solar. Luego lo voy a retomar cuando hablemos de factores ambientales y cuando ya tengamos todo el proceso completo de fotosíntesis, pero ahorita hay que mencionarlo. La planta activa un transporte acíclico en el que está involucrado fotosistema 1. Con esto deja entonces se evita con eso la degradación de proteínas
Entonces, se evita eso y ¿cuál es la ventaja? Pues que mantiene funcionando correctamente el metabolismo de la planta, mantiene funcionando correctamente el proceso fotosintético y evita que haya daño para otras moléculas. Esa es la ventaja del transporte acíclico, perdón, del transporte cíclico. Entonces, la gran ventaja es que evita la oxidación por fotooxidación. Lo que acabo de decir aquí, esto es igual a evita la fotooxidación de moléculas, es decir, la degradación de moléculas por el exceso de luz. Esa es una de las tantas estrategias de las plantas para sobreponerse al exceso de radiación solar. Luego vamos a ver otras estrategias que tienen algunos pigmentos antena, que tienen capacidad antioxidante, que luego lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Pero hablando de transporte de electrones, entonces recordar que hay un cíclico, que es el normal que vimos, y hay un transporte acíclico que involucra solo al fotosistema 1 y que con el transporte cíclico, ¿para qué se hace? Para evitar producir altas cantidades de NAD y evitar que haya daños por fotooxidación. ¿Sí queda claro eso, jóvenes? Profe, ¿y se puede forzar este ciclo para que sea beneficioso? No. O sea, bueno, no sé, pero no sé de todo lo que he leído, no sé que haya moléculas que modifiquen esta parte. En realidad, tú no puedes, a este nivel de moléculas, lo que sí puedes hacer genotipos que sean más eficientes. Luego vamos a ver un poquito más adelante que hay otros mecanismos que las plantas utilizan para evitar esta fotooxidación, pero no a nivel de que tú apliques algo, ¿no? Y lo que sí que puede haber genotipos que es genéticamente los puedes modificar y además también, dependiendo del genotipo de la planta, si son plantas que están constantemente expuestas a luz, por ejemplo, plantas de sol o plantas de sombra, van a tener una modificación en cómo están dispuestos sus fotosistemas. Si se dan cuenta aquí nosotros no entramos a tanto detalle, ¿no? Ya a lo mejor alguno de ustedes después lleva a cabo fisiología más avanzada en algún curso de posgrado. Se cuenta aquí simplemente ahorita el complejo fotosistema 2, que son las bolitas rojas. Y vean, por ejemplo, en esta parte que está más expuesta del tilacoides a la luz, o la parte que está interna. Y la parte interna, vean cómo tiene un montón de fotosistemas 2. Y la parte externa tiene más fotosistema 1 que estamos viendo aquí. Y eso es porque la capacidad que tienen de captar esa luz, y por eso es que también estos que van a estar aquí fácilmente pueden entrar a transporte acíclico o cíclico, ¿no? Entonces, es una forma de controlar más o menos lo que está absorbiendo de luz la planta, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos a dejar aquí y el próximo no, mañana no tenemos práctica porque ya el resto de las prácticas las vamos a hacer de manera presencial. Al parecer, hasta ahorita no hay quien vaya a estar en el horario que nosotros estamos en fisiología, de tal forma que lo más probable es que estemos todo el grupo, entremos a práctica, ¿no? Todo el grupo dividido en 2 laboratorios, por supuesto, pero como están comunicados, puedo ir de uno al otro, ¿no?
Entonces, mañana no tenemos práctica, mañana tenemos clase, el miércoles tenemos clase y el lunes... No, y nosotros no tenemos clase el martes, ¿verdad? Bueno, y la siguiente, yo ya les pongo de acuerdo para ver cómo son lo de las prácticas. Y lo que sí es que ya en archivos ya están todas las, todos los protocolos de prácticas, ¿no? Entonces ahí los pueden ir bajando. Yo puse el orden, acuérdense que les dije que iba a modificar el orden para que se nos facilite, porque tener resultados y demás. Entonces, ya están, ¿no? Ahí están todos. Lo que sí que también no todos me han enviado representantes de equipo, algunos faltan, no les he enviado, a algunos ya les envié sus reportes del primero, la primera práctica, y a otros no, porque no me han enviado lo del representante del equipo. Aquellos que no les haya, equipos que no les haya enviado su resultado, envíenme el correo con el representante del equipo, con las características que ya dijimos, para que se los devuelva, ¿no? Entonces nos vemos mañana en clase, jóvenes, que tengan buena tarde. Igualmente, Gracias, profesora. Gracias, Bye. profe. Adiós. Ya.